es digno de ser amado, aceptado, valorado y de participar de las mejores condiciones educativas y sociales. Y como soy convencida de este pensamiento, es que estoy acá participando con ustedes y no sin antes felicitarles, porque el hecho de estar acá un día, sabiendo que al día siguiente tenemos que trabajar y estamos dando de nuestro tiempo, porque queremos ofrecer mejores oportunidades de aprendizaje a nuestros estudiantes, vamos a empezar. Y quiero empezar con la presentación de un videíto un poco identificando, pensando en ustedes, ¿no? Como las maestras, ¿no? O los maestros estamos siempre dispuestos para hacer lo mejor para nuestros estudiantes, ¿sí? ¿No? Y paciencia con todos, ¿no? Paciencia con todos, así que vamos a continuar. Y vamos a escuchar este videíto, pero quiero que lo escuchen bien porque un poco que está resumido lo que vamos a trabajar ahora, esa parte de actitud y todo esto, para mí es muy importante que todo lo tengamos bien claro. ¿Sí? ¿Está? Nuestro marco social nos ha hecho pensar que la inclusión en nuestro jardín no debemos descuidar, interactuando toda la comunidad con las familias profesionales y el trabajo social, pasando todo en el respeto, un clima alegre y espacio abierto. Complemento de lo que brinda cada familia en su momento y aceptando así las diferencias que enriquecen el desarrollo y la convivencia. Escuela abierta que interactúa, brindando al niño su formación. Bien, espero que les haya gustado esta canción, que el contenido es la actividad, el desempeño de un docente que hace inclusión. Entonces, vamos a empezar teniendo esa claridad de que para que haya una auténtica, una verdadera inclusión, la hace el maestro. Y la hace el maestro, el que está en el aula, el que está en directo contacto con el estudiante. Y por eso es que nosotros tenemos que tener bien claro qué es el enfoque inclusivo y atender a la diversidad. Es que los docentes en el escenario de la escuela muestren, tanto los docentes como los estudiantes, muestren esta tolerancia y eviten todo tipo de discriminación.
que los docentes, si el estudiante necesita, debe hacer actividades diferenciadas en sentido que vayan orientadas a dar una respuesta a la necesidad de aprendizaje de todos los estudiantes. De docentes que muestren altas expectativas de todos los estudiantes. Y por supuesto, tener muy en cuenta a la población de estudiantes que se encuentran en estado vulnerable. El enfoque inclusivo es claro y contundente cuando habla del respeto por las diferencias, donde habla de la equidad de la enseñanza, de la confianza en la persona. Y cuando habla de la equidad de la enseñanza, nos dice que cada docente, que es el agente que enseña, tiene que tener una mirada personalizada a cada estudiante para dar una respuesta equitativa, darle al estudiante lo que él necesita aprender, ayudándole con los recursos que necesite para que pueda continuar con su proceso de aprendizaje. Para poder ser un docente que da una enseñanza en equidad, tiene que ser un docente muy observador. Tiene que mirar de una manera muy sigilosa y tener como una lupa muy gigante para poder identificar las barreras que impiden el aprendizaje del estudiante. En este sentido, Melanscon habla de una inclusión en la que tienen que estar estrechamente vinculadas estas tres dimensiones: la cultura, la política y la práctica. Y en la cultura es la dimensión que da más énfasis a vivir los valores. El valor del respeto, como lo decía la canción, la solidaridad, la ayuda mutua, ver a la diversidad como una riqueza. La vivencia de los valores crea esta cultura. Pero también nosotros necesitamos de las políticas. ¿Para qué? Para que haya un ente rector que nos diga que todas las estudiantes tienen derecho a educarse. Y a educarse con equidad y con calidad. Todos. Ninguno queda fuera. Todos. Y la tercera dimensión que habla de la práctica es ya en el escenario mismo del aprendizaje. Cuando los estudiantes son considerados, desde la planificación, el maestro piensa en todos los estudiantes, piensa cómo va a planificar, los tiene presente a todos los estudiantes. Y por supuesto, de manera muy precisa, aquellos que necesitan más ayuda. Entonces estamos hablando de la presencia, va a hacerlos participar y sobre todo se va a asegurar que tengan aprendizajes. Si tenemos estas tres dimensiones y en la dimensión de la práctica tenemos la presencia, la participación y los progresos, podemos decir que estamos haciendo un trabajo bueno frente a la educación inclusiva. Para esto... Perdone, antes de que continúe, ¿podría ampliar de repente su pantalla al modo presentación? Los participantes nos piden por interno. Sí. Gracias, disculpe. Para esto, a ver, de repente, ahí estamos. Aquí esta era la diapositiva después de la canción que habíamos presentado, las anteriores, pero esta es la más potente. Acá están las tres dimensiones de la cultura, la política y la práctica. Y como le decía, en la práctica es que nosotros tenemos que garantizar como maestros la presencia, la participación y los progresos de los aprendizajes.
aquí está Ainscombe, en esta foto, que él es el gurú de la inclusión. Él es un inglés y que su trabajo ha sido traducido a muchos idiomas, porque la propuesta de inclusión que él tiene es muy completa. Asimismo, la doctora Agustina Palacios, a fines de los años 70, ella fundamenta un nuevo modelo, el modelo social de la discapacidad. ¿Por qué? Porque antes veníamos de un modelo clínico, ¿no? Donde se pensaba que las personas con discapacidad solamente necesitaban una atención médica y ahí quedaba, y luego, bueno, hemos ido transitando a otros modelos, pero ahora le estamos dando mucha fuerza, y en los documentos que el Ministerio está sacando y en la última resolución ministerial que ha sido prepromulgada el 3 de marzo, está dándole mucha fuerza al modelo social, que nos deja claro que las causas que originan la discapacidad son sociales, que las personas con discapacidad tienen mucho por aportar. Y es así, porque, por ejemplo, si vamos a un supermercado y encontramos, que les digo, de repente hay una lluvia, una fuerte lluvia, y está todo un charco, y van a limpiar las escaleras para que se pueda pasar. Pero por otra parte también hay una rampa, y están todos ahí esperando para poder avanzar. La mirada social, ¿qué dice? Ver dónde está la barrera. ¿De quién es la barrera? De las personas que de repente están yendo en una silla de ruedas y quieran entrar a ese establecimiento, o de las personas que hicieron estas escaleras y no hicieron la rampa. Esa es una mirada. Pero desde otra perspectiva nosotros podemos decir, ¿por qué la responsabilidad de todas las personas? Hablamos a nivel de infraestructura, pero si estos accesos los hacemos universales, podríamos ingresar todos, porque por una rampa podemos ingresar todos, podemos caminar y puede subir el que va con muleta, el que va en silla de ruedas, mientras que por las escaleras solamente pueden subirlas o bajarlas los que no tengan ninguna dificultad motriz, ¿no? Entonces, es para pensar. Y si nosotros como docentes asumimos el modelo social, nuestra mirada, nuestra práctica va a ser totalmente diferente, porque lo vamos a asumir y lo vamos a vivir no como una carga, no como una obligación, sino como una responsabilidad. De ahí que la actitud positiva en el docente es la clave. Y les comento que investigaciones que he leído, la investigación que hice en mi maestría, me dan resultados, y otras investigaciones también lo manifiestan, que la actitud del docente juega un rol muy importante para hacer una educación inclusiva exitosa. Pero en las investigaciones ha salido que muchos docentes tienen una actitud negativa frente a la educación inclusiva. ¿Y qué es lo que pasa? Si ahondamos un poco más, la actitud negativa de los docentes se debe ¿a qué? A la cultura que hemos sido formados de una manera diferente, pero también se debe a la falta de capacitación. Entonces, si nosotros hacemos un programa de sensibilización para revertir esta actitud negativa en una actitud positiva, dando capacitaciones, preparando a los docentes, créanme que esto
se va a revertir y vamos a tener mejores resultados en la educación. ¿Por qué? Porque hacer educación inclusiva en realidad es hacer educación. No hay otra forma de hacer educación, porque la inclusión solamente nos da esta fuerza de decir que es para todos, donde ningún estudiante quede excluido al margen de sus naturales diferencias. De ahí que el docente tiene que centrarse en elegir, pensar de forma constructiva y objetiva, de centrarse en lo que sí puede hacer su estudiante, de empoderarlo, de considerar que el error es parte del aprendizaje, de pensar en positivo, de tener altas expectativas. ¿Por qué? Porque ahora estamos en un mundo diferente, queremos ser un mundo más humano y sobre todo un mundo más competente. Pero un competente no es que yo le voy a ganar a él o a ella, no. Competente que quiere decir que comprende la situación que se debe afrontar, evalúa qué debe hacer, piensa cuál es el mejor camino, toma decisiones y las ejecuta en el momento adecuado. Combinando ¿qué? Todos sus saberes, todos sus conocimientos, pero también teniendo en cuenta los recursos que tiene. Por ejemplo, ahora estamos en una situación de pandemia. No todos nuestros estudiantes ni los profesores pueden tener acceso al Internet. Entonces tendremos que ser competentes buscando los recursos que cuenten las familias y que cuenten los docentes para ofrecer una educación de calidad. Haremos lo posible. Daremos lo mejor, sí. Porque ser competente quiere decir saber gestionar sus aprendizajes de manera autónoma. Esto a nivel de docente y esto también a nivel de estudiante. Pero toda esa combinación, ese actuar del docente, del estudiante, de toda persona, tiene que tener un alto sentido ético para que sea competente. ¿Y qué vamos a evaluar? Nosotros estamos ahora trabajando mucho la evaluación formativa de las competencias en el aula, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos que evaluar tanto al estudiante, pero también al docente. El estudiante tiene que buscar cómo lograr ser autónomo, cómo aumentar la confianza en sí mismo. Y el docente tiene que evaluar si está brindando oportunidades diferenciadas según los niveles alcanzados. Eso tenemos que tener claro. La evaluación formativa nos lleva a pensar tanto en el estudiante como en el docente. El docente tiene que saber retroalimentar, acompañar de manera efectiva. ¿Cómo? Cuéntame, ¿cómo lo estás haciendo? A ver, de repente esa no es la respuesta, no le doy la respuesta, le hago una pregunta, lo voy induciendo, lo voy conduciendo para que él vaya descubriendo su aprendizaje. Pero antes teníamos solamente esto, pero ahora tenemos que decir con qué herramienta tecnológica lo voy a usar, con qué recursos tecnológicos voy a usar para poder conseguir aprendizajes que pueda yo decir, estoy enseñando, estoy logrando aprendizajes en mis estudiantes. Nosotros tenemos que tener muy claro que el enfoque formativo de la evaluación es permanente y tenemos que estar dándole ahí. Tenemos que ser conscientes de que nosotros no evaluamos contenidos. Nosotros evaluamos competencias. De ahí, cuando voy a preparar mi sesión, tengo que tener claro qué competencia voy a trabajar. Ese es mi sol, mi luz, lo que me orienta a mí. ¿Qué voy a trabajar? Hoy día voy a trabajar la competencia de lee
Tienen que leer, pues no voy a hacer otra cosa, no voy a distraer mi actividad en otra cosa, tengo que centrarme en esto, tengo que ver en qué nivel están y en base a eso seguir avanzando, ¿no? Y el estudiante es el que va a ir logrando competencias, ¿no? Pero también el docente tiene que ir mirando si el estudiante está transitando para lograr esa competencia. Tiene que saber utilizar criterios de evaluación, tiene que valorar el desempeño del estudiante a partir del análisis ¿de qué? De la evidencia. ¿Y qué es la evidencia? La evidencia es un actuar del estudiante. No es solamente llenar una hoja, no. Es que esa hoja tiene que contener un producto que me diga que el estudiante ha aprendido, que lo está usando bien. O puede ser un video, puede ser un audio. Ahora que estamos en una educación remota, tenemos que tener en cuenta bien de qué forma vamos a pedir la evidencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar en nuestros estudiantes autonomía, que arriesgue su propio criterio, que él tenga esta capacidad de decisión, de dar respuestas a desafíos, ¿no? ¿Por qué? Porque si solamente le vamos a acostumbrar a nuestros estudiantes que solamente sigan lo que nosotros les decimos, les vamos a generar mucha dependencia. Y nosotros lo que buscamos es autonomía en el aprendizaje. Entonces nosotros tenemos que generar situaciones de aprendizaje donde les permitamos a ellos, o los llevemos, los encaminemos, ¿para qué? Para que puedan decidir, puedan ser capaces de buscar soluciones. De repente no es la solución o el camino de solución que yo esperaba, pero es una solución, pero es una forma de ver de él. Entonces nosotros tenemos que irle ayudando, orientando, ¿no? Tenemos que ir conduciendo ese aprendizaje, ¿no? ¿Para qué? Porque nosotros tenemos acá, bueno, tenemos unas competencias que son para inicial, primaria y secundaria. Estas sabemos que se van graduando según los estándares, pero sí, nosotros tenemos que lograr competencias a nivel de Perú, que son las mínimas que se debe lograr, que debe tener todo estudiante peruano, porque es su derecho de saber, de haber logrado estas competencias. Y si hay escuelas, hay maestros que pueden lograr más, bendito sea. Porque para eso estamos llamados, ¿no? Ahora yo quería hablarles un poquito de esta situación de la realidad que estamos viviendo, y tenemos que tener en cuenta dos aspectos muy importantes: la evaluación y la motivación. La formación en casa, tenemos que tener en cuenta las generalidades que en la familia no pueden descuidar, como son los acuerdos, las normas de convivencia, ver los espacios, ¿no? También voy a desarrollar establecimiento de una ruta, las actividades, los recursos. Todo esto nosotros tenemos que tener una mirada diferente porque estamos viviendo tiempos diferentes, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Es un enorme desafío, ¿no? Ahora ya lo era bastante en tiempos de presencialidad, hacer la inclusión, y ahora, pues, más complejo, ¿no? Pero hay una cosa: lo que nosotros tenemos que volvernos somos unos expertos en identificar barreras de aprendizaje. ¿Y cuáles serán estas barreras? De repente, mi estudiante demora un poco, tengo que irle fraccionando los desempeños. De repente, mi estudiante necesita algunos materiales más concretos, con tamaños o colores
que les sean más visibles porque tiene dificultad en su vista, o de repente porque su estilo de aprendizaje es auditivo y más le van a ayudar los videos y los audios. Entonces yo tengo que volverme un detective súper para identificar cuáles son estas barreras de aprendizaje que tiene mi estudiante. Y según eso, plantear mi estrategia de enseñanza. Porque nosotros, ¿para qué queremos saber cómo aprenden nuestros estudiantes? Para saber cómo vamos a enseñar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer a nuestros estudiantes. El paso principal es conocer a nuestros estudiantes, ¿no? De ahí que nosotros debemos conocer la realidad que están viviendo mis estudiantes ahora en tiempo de pandemia, incluso pasar una encuesta, informarme con qué recursos cuenta, cuál es la realidad, cuántos estudian en casa, cómo se organizan, se turnan, tienen internet o en qué horario es mejor para que envíe la tarea. O sea, nosotros tenemos que haber hecho toda una investigación con ellos para poder, según esa realidad, nosotros poder dar respuestas con nuestra enseñanza pertinente, ¿no? Y esto, pues, para eso nosotros tenemos que, estas dos, de manera transversal, evaluación y motivación. ¿Por qué? Porque en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, tengo estudiantes que se les está muriendo el abuelito, se les está muriendo las tías, algunos, no en mi salón, en otro salón ha fallecido el papá. Nosotros tenemos que ser muy empáticos y evaluarlo. Primero, ¿cuál es el estado emocional de mi estudiante, de la familia? Porque mi estudiante, como está ahí, vive en este contexto, pues todo le influye, ¿no? Tengo que identificar las necesidades de aprendizaje. Y esto después de haber hecho, pues, mi evaluación diagnóstica. Tengo que evaluar cuáles recursos cuenta mi estudiante, con qué recursos humanos y materiales cuenta mi estudiante, ¿no? Porque ustedes saben que para aprender necesitamos emoción, pero necesitamos emoción de la buena, no de la que estamos muy tristes, de la que estamos muy angustiados, muy preocupados. No, tenemos que impactar nosotros, tenemos que revertir esos estados emocionales. Seguramente que vamos a tener que comprenderlos y tener paciencia, porque ahora no estamos en un tiempo de que ya tengo que lograr esto. Más importante es que vivan la experiencia de interacción, que no perdamos el contacto con nuestros chicos, que estamos ahí, que su maestra está al otro lado de la pantalla, que no está solo en este camino. Porque no todos vamos a poder lograr lograr el desarrollo de todas los desempeños, las competencias que nosotros queremos o el estándar a donde queremos llegar. No, pero nosotros no perdamos esta oportunidad de que nuestros estudiantes sientan que estamos juntos en esto. De ahí que nosotros tenemos que dar una orientación a la familia para que se sepa organizar en la casa, que sepan ver los espacios, darles ideas, pero también no podemos dejar así nomás ya decirles y ya, no. Yo me aseguro de que la mamá, que el papá haya previsto un lugar de aprendizaje para mi estudiante. Mándeme la foto, si puedo hacerle Zoom o puedo hacerle videollamada, porque ahí de repente podemos darle una pequeña sugerencia. Un lugar que esté iluminado, que esté ventilado, que siempre sea ese lugarcito. Por más sencilla que sea una casa, siempre bien arreglada, bien puesta, va a ser un lugar cálido para el aprendizaje, para el momento en que el niño o la niña va a estudiar, ¿no? Tenemos que la maestra, de acuerdo a la realidad o al diagnóstico que ha hecho de conectividad, va a decidir si va a trabajar por la web, va a trabajar por la televisión o va a trabajar por la radio. ¿Y eso cómo?
porque va a preguntar a los estudiantes con qué recursos cuentan. Ese es un primer paso que toda maestra ya hemos hecho, ¿verdad? Y acá, en estableciendo una ruta, pues tenemos que tener un plan, un tiempo, tenemos que formar un equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia se ha convertido en los primeros aliados para la educación de nuestros estudiantes, ¿no? Y las familias, pues sabemos que ellas pueden tener todo un plan, pero el plan tiene que ser realizable, que sea alcanzable para ellos, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta los tiempos, que hay una agenda equilibrada y que se cumpla, ¿no? ¿Por qué? Porque las familias están saliendo a trabajar y los niños a veces quedan ahí y tenemos que ser muy comprensivos en eso cuando los niños se quedan ahí solos, porque tenemos que enseñarles a autorregularse, que primero aplicar la receta de la abuelita, ¿no? Primero la sopa y después el postre. Primero hacemos lo más complicado, lo que más me cuesta, y después ya me queda tiempo para ver la tele o para jugar o para comer un postre, no sé, ya. Pero enseñemos, o sea, en esta realidad, en estos tiempos, esos son las formas en que nosotros podemos ayudar a nuestros estudiantes y a sus familias, ¿no? Tenemos que tener en cuenta y empoderar a la familia también con un lenguaje muy sencillo, que es la evaluación formativa. Porque a veces la familia está pendiente de la nota y se molesta si su hijo no contesta rápido y a veces cuando dejan el audio prendido se escucha como le gritan, y nosotros tenemos que ser muy empáticos y tenemos que enseñarle a la mamá, decirle que los tiempos han cambiado, que ahora estamos trabajando a través del diálogo, de la reflexión, pero tenemos que ser muy exigentes con nuestros niños. Pero hay formas, ¿no? Hay formas para que ellos puedan ir logrando los aprendizajes que se han previsto, ¿no? Acá yo les decía, ¿no? Que se debe preparar un espacio en la casa, que se debe proponer, ¿no? Como un horario tentativo, que estos horarios también pueden cambiar, pero a veces las mamás necesitan como un referencia para poderse organizar, ¿no? También las actividades diarias que no deben faltar, ¿no? No deben faltar en toda familia, en este trabajo a distancia, es que deben haber actividades de integración, porque los niños son niños y necesitan estos espacios, necesitan este tiempo de distracción, de integración, de relajo, de poder disfrutar, ¿no? También tenemos que ser muy conscientes en las tareas que dejamos. Las tareas tienen que ser contextualizadas, como vienen ahí en Perú Educa, o en la plataforma, que son bastante ligadas a las actividades de la familia, ¿no? También es importante que nosotros le digamos a las familias que deben haber normas en la casa, ¿no? No podemos avanzar si es que no hay acuerdos, no hay normas, ¿no? Y sobre todo, tener mucho cuidado con la violencia familiar. Eso es algo que sí tenemos que tener mucho cuidado, porque se están viendo muchos casos de que a veces la familia pierde la paciencia, ¿no? También establecí yo, de mi parte, ¿no? ¿Qué hago, no? Desde mi experiencia es que yo, las clases, este año tengo una realidad diferente del año pasado. El año pasado todo el trabajo lo hice con el WhatsApp, ahora lo estoy teniendo con el Meet. ¿Por qué con el Meet? En la primera reunión que tuve con los padres de familia, les dije que descargaran el app, el Telegram, porque el Telegram no carga el celular. O sea, no se llena de evidencias, no se llena de información y luego se malogra el celular, no. Entonces, con el Telegram, yo estoy trabajando con el Telegram. Y además, les dije a los padres de familia que teníamos que crear un correo Gmail que sea solamente para las actividades de aprendizaje de sus hijos. Y a todos les dije,
este va a ser el correo que van a crear para su hijo. Como yo necesito identificarlos, primero le dije el nombre del niño, punto, sus 2 apellidos, @gmail.com. Entonces, todos tienen su correo. Y como todos tienen su correo, ingresan por ahí a la plataforma Meet, Google Meet. Y empezamos nosotros. Este año estoy haciendo por Google Meet y no me puedo quejar, me está funcionando porque el Google Meet se entra con el correo y no se corta como el Zoom. Pasa el tiempo y no se corta y no es que tengo que volver a entrar, no. Con el Google Meet a mí me está yendo muy bien. Y ya empezamos agradeciendo a Dios, haciendo una oración, pidiendo si algún familiar está enfermo. Todo eso nosotros hacemos empezando la oración. De ahí tomo la asistencia, les doy un momento mientras yo voy mirando quiénes están y todo, se van saludando entre ellos, conversando, y de ahí ya empieza la actividad del día, ¿no? La actividad del día que la hago de manera sincrónica, y luego envío el trabajo que tienen que desarrollar y ellos me envían la evidencia y luego doy la retroalimentación. Y una cosa que ahora estoy haciendo, como acá en Lima en la tarde el internet es más dificultoso, la parte de la retroalimentación yo la estoy haciendo a la inversa, ¿no? O sea, ellos hoy día me terminan de mandar sus evidencias y la retroalimentación yo la estoy haciendo por grupos pequeños al día siguiente. Después que termino de dar la clase, ellos tienen un espacio de 10 minutos para descansar, para relajarse y para tomar algo, y luego continúo con la retroalimentación en base a las evidencias que me han enviado al día anterior. Entonces, desde mi experiencia, queridos maestros y maestras, me está dando resultados y voy acompañando este proceso. Estoy este año con un primer grado y estoy acompañando muy de cerca el proceso de su lectoescritura dentro de un contexto del enfoque comunicativo, ¿no? Y ahí me siento muy contenta porque los puedo ver, ¿no? Por ejemplo, voy poniendo grupitos de 4 y ahí los puedo identificar, incluso ponen la cámara que llegue a su manito si van a escribir o que se enfoque bien, porque yo les hago clic en cada recuadro donde ellos están, hago clic y lo puedo ver bien cerquita y voy verificando, ver si está haciendo bien, cómo está haciendo, y voy dando ahí la retroalimentación. Pero de esta forma, esta organización, la familia ya lo conoce, yo lo conversé, ya tuve una reunión con ellos y hemos llegado a estos acuerdos, ¿no? También tenemos las normas de convivencia para la clase virtual, que yo incluso se las había... Hola mis niños y niñas, ¿no? El día de hoy vamos a conocer las normas para nuestra clase virtual. Nos ubicaremos en un espacio cómodo y limpio donde podamos trabajar. Nos conectamos puntualmente a nuestra hora de clase con todos nuestros materiales listos. Evitamos comer durante la hora de clase y recuerden, mantenemos limpio nuestro lugar de trabajo. Para participar, levantamos la mano. Mantenemos el micrófono apagado hasta que la maestra o el profesor nos indique. Escuchamos siempre con atención. Evitamos jugar y distraernos durante las clases.
Y recuerda que siempre damos nuestro mayor esfuerzo. Hola, mis niños. Entonces, como ustedes pueden ver, también el hecho de la virtualidad, tenemos que ser muy claros en las normas de convivencia. Eso es una de las cosas que a mí me tomó la primera semana para que, como estábamos en el proceso de haciendo la evaluación diagnóstica, pero mis niños ya lo lograron interiorizar. Por ahí siempre no hay uno que se le pasa y hay que estarle recordando, pero son detalles que en unas prácticas deben ser establecidas desde el inicio, ¿no? Asimismo, también tenemos que tener una conformación de redes estratégicas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo colegiado, ¿no? El trabajo colegiado con las docentes es importante. ¿Por qué? Porque aquí nos aliviamos, nos ayudamos. Si bien cada aula tiene una propia realidad, pero en términos básicos nos podemos ayudar en cuanto a los materiales, en cuanto a las ideas incluso, ¿no? Siempre las maestras nos agrupamos y aportamos. Cada una da su aporte y todos esos aportes juntos es una riqueza. Y nos aliviamos también el trabajo, ¿no? Entonces, no debemos descuidar esta parte de trabajo en redes. Incluso ahora desde la virtualidad podemos trabajar en equipo con maestras de otros sitios y así poder ir logrando o aprendiendo, ¿no? Otras estrategias, ¿no? También es importante ahora considerar los proyectos en equipo. ¿Por qué? Porque los niños, aunque no se puedan ver, aunque no se puedan ver físicamente, ¿no? Pero sí pueden hacer trabajos en equipo. Por ejemplo, a través del WhatsApp pueden ellos ir haciendo sus coordinaciones o en grupos pequeños, ¿no? Por ejemplo, hay WhatsApp que se puede hacer unas videollamadas de 4. Entonces, damos la idea de que pueden hablarse de 4, decimos quiénes son y empiezan ellos a hacer sus trabajitos de investigación. Eso les permite socializar, ¿no? Porque los niños extrañan bastante a sus compañeros. Por eso yo todos los días les doy un espacio para que conversen entre ellos, ¿no? Es más, como es primer grado, niños, ya el día de mañana, a ver, en el espacio de interacción, todos vamos a decir una rima y empiezan, ¿no? O una noticia. Aparte que voy trabajando de manera transversal en la competencia se comunica oralmente, también voy reforzando, por ejemplo, niños niños que tienen dificultad en el lenguaje, van reforzando su pronunciación y otros que tienen dificultad, que son un poco tímidos, se van soltando, ¿no? Y por supuesto, la familia son los mejores aliados. A veces la tarea, tenemos que ser tan claros con las familias, porque como ellos no son pedagogos, a veces, no sé si les ha pasado a ustedes que le dicen, Miss, deja usted la tarea, Miss, ¿lo hago en la hoja así o lo hago en la hoja así? O sea, para nosotros nos puede parecer una cosa que no tiene sentido, pero ellos no son maestros, entonces tienen preocupaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren hacer el mejor esfuerzo para sus hijos, ¿no? De ahí que los propósitos o las cosas tienen que ser con mucha claridad. Lo que yo quiero enseñar o lo que yo quiero que haga mi estudiante, tengo que ser bien clara. Pero también debo considerar la claridad y la accesibilidad a las actividades. Porque no le voy a dejar, por ejemplo, ahora se acerca, por decirle, vamos a hacer un proyecto sobre el Día de la Madre. No le voy a dejar un material o le voy a pedir un material que sé que no es accesible a él o que no está al alcance a la economía, ¿no? Yo tengo que ser muy indagadora, preguntar qué materiales tiene y en función a eso crear algo, ¿no? Para que les sea accesible a los estudiantes, a las familias, ¿no? Y todo esto
tiene toda actividad que nosotros realicemos, tiene que dar respuesta a estas 3 grandes preguntas. ¿Qué aprende? Y si qué aprende, lo sé, lo puedo llevar a decir cómo aprende, o sea, el proceso, y para qué aprende. Si yo en todas las actividades de aprendizaje, de enseñanza, aprendizaje, yo tengo en cuenta estas 3 preguntas potentes, créanme que ustedes están asegurando un proceso para alcanzar competencias. Estas preguntas son claves. ¿Qué aprende? ¿Cómo aprende? ¿Para qué aprende? Y tenemos que priorizar. Tenemos que priorizar aprendizajes. ¿Por qué? Porque hay aprendizajes que nos surgen aprender. Por ejemplo, la convivencia en la familia. Son competencias que tenemos que ir priorizando, ¿no? Por eso tendríamos que sentarnos al momento de planificar, reflexionar de acuerdo a las de nuestros estudiantes, ¿no? También ver qué actividades pueden realizar, actividades, por ejemplo, ver videos educativos, hacer ejercicio físico, leer nuevas lecturas, desarrollar artes escénicas, hacer yoga. Son muchas actividades las que nosotros podemos hacer con los chicos. Y, por ejemplo, dejarles actividades como ayudar en la cocina. O sea, ustedes no tienen idea lo que genera una relación, un vínculo, y el niño está aprendiendo, está ayudando a la mamá, y está desarrollando una relación de confianza con su mamá o con la familia. Y eso es lo que realmente el estudiante necesita saber para poder relacionarse con todo el mundo. Porque lo que aprende en la casa lo va a aplicar donde vaya, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser muy indagadoras y tenemos que saber bien qué tareas, qué actividades podemos dejar. El niño aprende a cortar, a contar, a limpiar, a tener cuidado cuando va a pelar algo con el cuchillo. O sea, son cosas, pero está aprendiendo y porque a veces, no sé si a ustedes se habrán dado cuenta que a veces hay niños que están en 4º grado y no saben cuál es, no saben diferenciar entre la hierbabuena y la albahaca. Y son aprendizajes necesarios porque se usan en la vida, ¿no? Entonces, a esos detalles yo me voy refiriendo, ¿no? Y hacer actividades, ¿no? Como debate con la familia, programa de televisión, dependiendo la edad, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos viviendo un tiempo de noticias, de la política, dependiendo el grado, ¿no? Si queremos hacer una reflexión o las cosas que pasan en nuestro entorno. Nosotros tenemos que ir mirando qué actividades podemos dejar, ¿no? Las actividades, como esta puede ser a través de la radio, la web, la televisión, que van aprendiendo ellos, pero nuestra práctica, nuestras actividades, ¿cómo las vamos desarrollando? Tal vez lo que más se está usando es el WhatsApp. Yo ya les compartí, el año pasado trabajé full WhatsApp y este año me está yendo bien con el Meet, ¿no? También hacer talleres, también juegos de mesa, y ahí los chicos se van divirtiendo y van pasándola bien con la familia, ¿no? La escritura creativa contextualizada, ¿no? El contacto con la naturaleza. Ustedes que tienen allá, que están en Cusco, que tienen una naturaleza hermosa, que los niños, los jóvenes pueden estar en contacto con la naturaleza, saber aprovecharla, ¿no? Y acá yo había, esto es un poco lo que yo había planteado para el año pasado, donde yo indicaba la actividad, realizaba la actividad, enviaba la evidencia a la familia, ¿no?
después daba la retroalimentación de la evidencia, ¿no? El estudiante recibía el refuerzo si lo necesitaba, la familia otra vez enviaba. El año pasado a mí me resultó como más demandante, porque como que yo me enviaban la evidencia, y yo le volvía a retroalimentar y otra vez me enviaba la evidencia ya corregida, ¿no? Entonces, ahora como lo hago en la retroalimentación, lo hago de manera sincrónica, en el momento voy orientando, voy retroalimentando, voy redireccionando, ¿no? Y esa es la parte que a mí me ayuda, me va bien, ¿no? Tenemos que tener en el caso de los recursos son muy importantes, saber usar, saber conocer, ¿no? O qué recursos tienen mis estudiantes, usarlos. Y también preguntar, ¿no? Preguntar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, ellos que saben más de la tecnología nos pueden enseñar. Yo acá siempre estoy molestando a mis hijos para que me ayuden, porque a veces hay cosas que desconozco, pero ya paciencia, y ellos también les ayudamos a ellos para que también aprendan a compartir sus saberes, ¿no? También allá, como les decía, ustedes pueden tener recursos, la naturaleza, ahí cuenta cuántos choclos has cosechado, cuántas lechugas has sembrado. Si tienes cuéntame, cuántas lechugas tú, si quisiéramos que tenga tanta, cuántas le faltan, cuántas de más hay, qué materiales has necesitado. O sea, pueden salir tantas actividades. Para eso nosotros tenemos que sentarnos a planificar. Tenemos que sentarnos a planificar para ver qué son las actividades, cuáles serían las actividades que debemos trabajar, ¿no? También podemos, a los padres, acá viene una parte para los padres de estudiantes que tienen alguna habilidad diferente, ¿no? Tienen alguna discapacidad, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que dar modelo antes de ayuda física. Yo les digo, es más fácil dar la ayuda física que darle el modelo. Porque darle el modelo a un estudiante que necesita, tenemos que decirle a la familia, va a hacer esta tarea, pero usted primero le va a enseñar, va a ser el modelo. Yo le aseguro que la mamá o la hermana va a querer hacer todo ella rapidito y ya. Pero ahí está el detalle, que los maestros, mirando la inclusión, tenemos que decir, no señora, usted va a dar el modelo, va a esperar, para eso la actividad ha sido fraccionada o contemplada de que sí lo va a poder lograr, y luego le da su tiempo para que él lo haga. También tiene que darle una ayuda atencional. Tiene que usted estar segura de que el niño, la niña lo está atendiendo. Tiene que tener sus recursos, no sé, algunos tienen, algunos papás, el año pasado les hice hacer como unas paletitas de semáforo, ¿no? Que ya eran unas consignas, ¿no? Si estaba atento, pues estaba con verde, estamos felices, ¿no? Pero cuando veo que se está distrayendo, le pongo rojo, mira, acá estamos, ¿no? Entonces se redirecciona la conducta, ¿no? En las instrucciones, nuevamente, vuelvo a decir, tienen que ser claras y precisas. El refuerzo tiene que ser descriptivo. Por ejemplo, si yo le digo a un niño, ay, te felicito, ay, qué bien. No, tenemos que decirle por qué lo felicitamos. Ah, te felicito, has hecho muy bien este trabajo. Cuéntame, ¿cómo hiciste para terminar esta poesía? Cuéntame, ¿cómo has resuelto este problema? Ah, entonces el refuerzo es descriptivo. El niño, el adolescente sabe por qué se le está felicitando o se le está orientando, ¿no? Porque le estamos describiendo, ¿no? También tenemos que tener en cuenta el tipo y el tiempo de respuesta, ¿no? Es necesario asegurar la atención, ya les dije. Lo primero, por eso
Charito, tu micrófono está desactivado. Profe Charito, su micrófono está desactivado todavía. Ay, Dios mío. Ahorita Ahora ya salió salió un anuncio que decía le han desactivado. No sé qué pasó. Y ahí estaba. Ya, correcto. Gracias. Entonces, nosotros tenemos que asegurar la atención. Y eso mismo tenemos que decir a los padres. Cuando vamos a dar un modelo, tenemos que asegurar que nuestro estudiante nos está atendiendo durante todo el proceso de enseñanza. Porque si no atiende, y tener en cuenta que a veces hay niños con habilidades diferentes que aparentemente parece que no atienden, pero sí están atendiendo. Usted le pregunta y sabe dar razón, sabe dar respuesta, ¿no? Entonces, acá estamos dando un modelito, ¿no? Orientando, explicando bien, de manera clara, sin palabras ambiguas, no palabras, el lenguaje que el niño conoce, sabe manejar, ¿no? También tenemos que a los padres decirles que de repente el tipo de respuesta tenemos que estar atentos al tipo de respuesta de nuestros estudiantes. En algunos casos puede ser verbal, en otros puede ser actual. También hay que decirle que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar, no inmediatamente, porque a veces los papás le preguntan al niño y el niño no responde, están mirando y le vuelven a preguntar, y el niño queda mirando y le vuelven a preguntar, no. Hay que hacer la pregunta, hacer el silencio, esperar que pasen unos 5 segundos y el niño va a responder. Pero si yo le pregunto y le vuelvo a preguntar y le vuelvo a preguntar, la verdad que se satura y se aturde, ¿no? Entonces, este es un poco el ciclo de acompañamiento que ya los había presentado en la anterior, pero esto es a través de manera más detallada, ¿no? Por ejemplo, es recordarles sobre la clase, primero el saludo, ¿no? A través del audio, recordarles que vean la clase de la tele o que si van a ingresar al Meet, ¿no? En las actividades por vía WhatsApp, oír o ver el programa, registrar la asistencia, ¿no? Y eso sí, nunca un docente puede dejar, así sea por el medio que sea que esté dando o llevando sus clases, tiene que dar ideas fuerza. Tiene que dejar clarísimas las ideas fuerza, indicar las actividades a desarrollar, ¿no? Después se envía el link de la clase o de repente se les manda un audio a los niños que no asistieron, donde se les resume ahí, ¿no? Las ideas fuerza, para que no se pierdan, ¿no? Entonces, los padres ya luego tienen que enviar las evidencias y los docentes retroalimentan para que el niño sienta que está valorando su trabajo y le van a ir reforzando para que siga aprendiendo, ¿no? Y así es como los niños van a ir reforzando. El detalle está que cada uno de nosotros tenemos que saber cuál es el medio en el que vamos a participar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que lograr desafíos, ¿no? Lograr desafíos, ¿no? Y ahora pues estamos trabajando en la plataforma, estamos trabajando experiencias de aprendizaje, ¿no? Con actividades con propósito y aprendizajes para la vida. Eso es lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Y eso lo partimos de una evaluación diagnóstica. Ese es nuestro punto de partida. Ese es nuestro punto de partida. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuál es la situación real de estos estudiantes, cuáles son sus logros y cuáles son sus dificultades, porque en función a eso nosotros vamos a poder planificar. Vamos a hacer la evaluación diagnóstica y luego vamos a mostrarle la realidad
para ayudarlos, ¿no? O sea, mostramos una realidad, lo que hemos encontrado en la evaluación diagnóstica, luego le comunicamos a las familias, ¿para qué? Para que ellos sean conscientes en qué van a reforzar, en qué vamos a ayudar, ¿no? También en esta evaluación diagnóstica, yo para hacer mi evaluación diagnóstica he tenido también la entrevista con las familias, ¿no? ¿Y por qué? Porque para hacer mi evaluación diagnóstica necesito hacer la caracterización de los estudiantes, ¿no? Necesito saber cuáles son sus fortalezas, sus necesidades, cuáles son sus saberes previos, ¿no? Tengo que conocer a mi estudiante. Esa es la clave para poder hacer una buena inclusión, ¿no? Tengo que también saber cuáles son sus características, según dónde vive, dónde va, cómo es su familia, cuál es su cultura, sus creencias, ¿no? Y asimismo también indagar cuáles son sus intereses, ¿no? Y para eso nosotros, y cuando ya tenemos todo el recojo de la evaluación diagnóstica, vamos a empezar con la experiencia de aprendizaje. Y nosotros al realizar la experiencia de aprendizaje, nosotros vamos a poder dar respuestas a esas necesidades de aprendizaje que nuestros estudiantes tienen, ¿no? Y para eso tiene que haber el desarrollo de una situación, de un desafío. Tenemos que proponer una situación significativa, ¿no? Y esta se va a resolver, como esta situación significativa tiene retos, va a tener que responder o va a tener que resolverse a través de etapas sucesivas, donde las sesiones de aprendizaje tienen que estar secuenciadas, orientadas a resolver ese reto, ¿no? Y se van a dejar actividades auténticas, ¿no? Reales, que sean útiles para la vida, ¿no? Y tiene que haber una planificación intencional. Ok, estas son las necesidades de mi estudiante, pues está bien. Yo quiero que aprenda a expresarse bien, porque para expresarse bien, desarrollar la competencia de la oralidad le va a servir para toda la vida. Le va a servir para comunicarse con su familia, cuando tenga que ir a estudiar a otro sitio, cuando tenga que trabajar para la vida. Y yo eso lo tengo claro, ¿no? Entonces mi planificación tiene que tener intenciones bien claras, ¿no? Y nosotros sabemos pues que una experiencia de aprendizaje tiene la situación, el reto, tiene los propósitos de aprendizaje, tiene las producciones que van a ser nuestras evidencias de lo que han aprendido y tiene los criterios de evaluación ¿qué va a hacer los criterios de evaluación? Van a mirar las evidencias, van a evaluar las evidencias, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener claro esto, ¿no? Que hay hay una lógica de trabajo en nuestro quehacer educativo, ¿no? Y por supuesto, dentro de estos propósitos de aprendizaje, nosotros tenemos que tener en cuenta ¿qué cosa? Las competencias transversales y los enfoques transversales, ¿no? Y así es como vamos a ir construyendo. ¿Por qué? Porque un docente es como un médico. El médico, antes de recetar, tiene que diagnosticar para saber qué medicina le va a dar. Igual un docente tiene que saber cuáles son sus intereses, sus necesidades, sus características, qué debe aprender, qué ya sabe, con qué saberes tiene, para yo seguir construyendo nuevos aprendizajes. Entonces nuestro trabajo es tan serio y tan demandante, tan profesional como la de un médico. Porque nosotros también tenemos que diagnosticar, hacer una evaluación diagnóstica para, en función a eso, hacer una planificación pertinente. Y de ahí, esta evaluación diagnóstica, voy a ir trabajando durante el tiempo académico y siempre voy a hacer una evaluación para el aprendizaje y una evaluación del aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje quiere decir que yo voy haciendo esta evaluación formativa, que lo estoy evaluando para que aprenda. Mientras que cuando ya terminó un espacio, una experiencia de aprendizaje,
quiero evaluar el aprendizaje. Lo que yo ya acompañé durante un tiempo, le he ido haciendo la retroalimentación, luego tengo que ver qué aprendió al final ya, o sea, después que he hecho todo este recorrido, ahora hago la evaluación del aprendizaje, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tenerlas bien claras, ¿no? Y acá, pues, viene la parte de la adaptación, en que ya está en los documentos, está bien, disculpen, está bien clara en el artículo 77 de la Ley General de Educación, está prevista, ¿no? Y en las resoluciones viceministeriales también sale, ¿no? Entonces, a nosotros necesitamos tener una mirada de cómo hacer estas adaptaciones, ¿no? Y acá vienen pues ahí las curriculares, las de acceso y las pedagógicas, ¿no? Si nosotros miramos las curriculares, que es la que más nos interesa a nosotros, tendríamos que mirar las competencias, qué competencias le vienen mejor a mi estudiante trabajar, a mis estudiantes y a mi estudiante que está en inclusión. Tengo que analizar y precisar los desempeños y luego determinar el tipo de apoyo para el logro de la competencia. ¿Y cómo es esto? Para mí, desde mi experiencia, revisar sobre el diseño universal del aprendizaje es una propuesta muy importante. ¿Por qué? Porque me lleva a tener una mirada de pensar en la diversidad de mi estudiante. Tengo que, cuando yo voy a planificar y cuando yo voy a enseñar, tengo que ver que tengo que darle a mis estudiantes diferentes representaciones. Estas representaciones pueden ser a nivel auditivo, a un nivel visual, a nivel táctil, o sea, preparar mi material, mis sesiones de diferentes formas con el propósito de que mi experiencia de aprendizaje llegue a todos, ¿no? Ahora, también debo proporcionar múltiples formas, o sea, ¿cómo va a aprender mi estudiante? A través de diferentes materiales, ¿no? A través de diferentes recursos, el que necesite, pero sobre todo el que tenga a la mano. Porque muchas veces, porque no lo tienen a la mano, pierden la experiencia de seguir aprendiendo, ¿no? Y también las múltiples formas que las van a llevar a las interacciones, ¿no? O sea, tenemos que ser muy creativos y por eso es importante el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer otras propuestas que el estudiante que no puede hacer de una forma, lo va a poder hacer de otra forma, pero sabe que su maestra le va a aceptar, ¿no? Y miren, acá está rápidamente, les muestro que aquí están, pues de acá es donde salió la evaluación diagnóstica de los fascículos para hacer la evaluación diagnóstica y de las experiencias de aprendizaje que nos presenta el ministerio. De ahí es de donde se ha sacado la experiencia que elaboré para mi aula, para mi evaluación diagnóstica, ¿no? De los fascículos que dio el ministerio. Luego de ahí, ¿qué hice? He puesto los resultados en este mapa de calor y he ido ubicando según los criterios de evaluación de la competencia, he ido poniéndoles un color según los resultados de la evaluación de mi estudiante. También he tenido reuniones, entrevistas con los padres de familia, con las profesoras del año pasado, donde he podido recabar alguna información relevante para conocer a mi estudiante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender una educación igual para todos. Porque yo al hacer la evaluación diagnóstica, yo voy a encontrar diferentes realidades.
Y yo esta diapositiva siempre la presento, ¿por qué? Porque no podemos dar una educación de una talla única, ¿no? ¿Por qué? Porque no a todos nos quedaría un polo talla S, yo reventaría ahí el polo, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy diversos en la enseñanza. ¿Por qué? Porque queremos una enseñanza de calidad, con equidad, que sea pertinente, que sea para todos, que ningún estudiante se quede fuera, que sea para todos. Ese es el criterio de nosotros para decir, estamos trabajando bien, porque ningún estudiante se está quedando sin aprender, ¿no? De ahí es que yo tengo que mirar acá los estándares, tengo que revisar. ¿Por qué les he puesto estos estándares? Miren, acá están los estándares de tipo de textos escritos. Les he puesto y acá, y les he puesto de inicial, el trabajo que les estoy presentando es de primer grado. Acá también en escribe. Y acá, después de haber hecho todo el recorrido, de haber recogido, de haber tenido las entrevistas con las familias, de haber hecho la evaluación diagnóstica, de haber revisado portafolios de mis niños, yo ya puedo hacer una caracterización de mis estudiantes. Y acá ustedes pueden ver que hago la competencia por competencia, voy poniéndole cuáles son las fortalezas, cuáles son las necesidades de aprendizaje. ¿En base a qué? A la competencia. Voy mirando las diferentes capacidades y voy identificando cuáles son las necesidades, mirando, por supuesto, los estándares, ¿no? Veo los intereses, qué características tienen mis estudiantes, cuáles son sus características del contexto social. Y una vez que yo ya hago esta caracterización, yo ya voy a poder, ¿qué cosa? Voy a poder decir, ahora voy a hacer mi planificación anual. Y al hacer mi planificación anual, yo voy a priorizar competencias. ¿De acuerdo a qué? A la evaluación diagnóstica. Si mi estudiante necesita, pues, desarrollar más la competencia de la oralidad, pues voy a priorizar esa competencia. Voy a darle con más fuerza, voy a poner el primer mes, segundo mes, tercer mes, luego voy a evaluaré para ver cómo van. Entonces, esto sería la planificación a nivel anual, luego de haber hecho todo el recojo de los saberes previos, ¿no? Entonces, con esto yo ya puedo centrarme, que he hecho de una manera muy general y ya conozco a mi estudiante que está en inclusión y digo, estas son las características de mi estudiante, entonces voy a trabajar, ¿qué cosa? Voy a trabajar mi planificación. Ahora estamos en la segunda experiencia de aprendizaje. Acá está la situación. Y acá les he puesto esto. Miren, adaptaciones. Nosotros sabemos que las competencias es para todos los grados tenemos las competencias iguales, ¿verdad? Y acá los estándares, los he puesto así. Este es el estándar del tercer ciclo y este es el estándar del segundo ciclo. Yo estoy en primer grado. Como estoy en primer grado, ¿qué hago? Evalúo y miro, hago mi evaluación mirando los desempeños del primer grado. Pero si mi estudiante que está en inclusión no tiene los recursos o los saberes previos para lograr esos desempeños, quiere decir que a mi estudiante lo debo ubicar en 5 años y voy a ir mirando todos los desempeños de 5 años. Ahora, en el caso de que mi estudiante sí tenga o desarrolle los de 5 años, pero acá tiene dificultad, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar, si esto lo tiene logrado, no me voy a quedar ahí. Voy a ir a mirar los desempeños de primer grado y voy a hacer la adaptación en cuanto al material, en cuanto al contenido, o la forma o la estrategia que tengo que usar para enseñarle. Tengo que ver eso, ¿no?
Pero esto de acá, ¿cómo se hace? No se hace de frente que yo ya tengo ahí, me toca este mes estos desempeños y ya los voy a hacer. No, tiene que haber un análisis, tiene que haber recojo, tiene que haber todo un recorrido de una evaluación diagnóstica. Tengo que conocer a la familia, interactuar con ella, conversar, que me dé más información. En base a esto, yo podría ubicar bien a mi estudiante. Porque los desempeños no es que le voy a cambiar, no, lo voy a ubicar, porque como es un enfoque por competencias, yo tengo que ver de ir avanzando con los desempeños que me van a permitir el logro de los estándares. Entonces voy a ir avanzando, eso sí, voy a ir adaptando contenido, voy a ir adaptando materiales, voy a ir adaptando estrategias, para lograr que mi estudiante aprenda, ¿no? Y acá está esto, miren. Yo diría, por ejemplo, acá están desempeños de los niños de primer grado y acá les estoy haciendo algunos agregados en cuanto a materiales o facilitándole algunos videos que necesiten, dependiendo de qué, dependiendo de las características de mi estudiante y lo que tenga para poder seguir aprendiendo. Eso, ¿de acuerdo a qué? A las necesidades de aprendizaje del estudiante. Acá es donde yo tengo que tener una mirada muy sigilosa respecto de qué, respecto de las barreras que presenta. De repente tengo barreras de acceso, de material. Enseguida tengo que ubicarlas para poder solucionarlas. Y ahí voy a ir avanzando, ¿no? Voy a poder ir avanzando y mi estudiante va a estar trabajando lo mismo que trabaja todo el grupo, pero claro, él con las ayudas necesita. Las ayudas que necesita, él ya va a poder seguir avanzando. Entonces, no es que al estudiante que está en inclusión le hago otro cuadernillo. No, es ahí mismo donde yo tengo que trabajar. Porque mi estudiante no es un aparte, no. Mis estudiantes que están haciendo en inclusión son parte importante de todo mi grupo como lo son todos. Y tengo que sentirlo como mío. No como que el equipo SANE, que cuando viene el equipo SANE, que tiene que hacerse cargo del niño, que no ha hecho nada. No, el equipo SANE tiene que ayudarnos, tiene que orientarnos a cómo trabajar, sí. Pero los niños, todos los niños son nuestros. Tenemos que asumirlos como nuestros. Y en función a ellos, hacerles una propuesta de cómo ayudarlos para que vayan avanzando con sus compañeros. Habrán diferencias, sí, pero no se va a sentir aparte que de repente los compañeros están haciendo matemática y él tiene que hacer arte. Pinte y pinte. No, es la exclusión más terrible que puede haber. No. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos ir realizando las actividades y si nosotros, por ejemplo, acá pedimos una evidencia de aprendizaje, si hemos adaptado el desempeño, tenemos que adaptar la evidencia. Y si adaptamos la evidencia, tenemos que adaptar los criterios de evaluación, porque una cosa jala a la otra, para que haya coherencia. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿no? Y acá, por ejemplo, esta es una ficha de trabajo que trabajé el día lunes, que trabajé de la experiencia de la web y la he adaptado para todo mi grupo, pero a mis niños, de repente a mi niño que está en inclusión, le pongo menos distractores, le pongo menos respuestas para que les sea más sencillo de ubicar, de repente que coloree las respuestas, que la mamá le lea, que le escuche y que le pregunte, y él ya lee, la mamá le lee y él ya va a poder marcar, va a poder pintar. Pero un material que sea de ahí, de los mismos niños. El maestro no tiene que ir a preparar otra cosa. De ahí,
ahí mismo lo va adaptando. Y entonces el niño va a sentirse parte del grupo, porque dice, la misma hoja sí tiene algunas diferencias, pero que están dando una respuesta a las necesidades de aprendizaje. Entonces yo me despido con esta diapositiva de que la inclusión para mí está avanzando por la actitud de esos buenos profesores que somos tú y que soy yo. Que ya hemos pasado de ofrecer enseñanza igualitaria, que ya hemos pasado de hacer muchas ayudas y que ahora estamos quitando todas las barreras para que todos, desde donde están, puedan aprender. Donde la inclusión sea una responsabilidad social y no de las familias y no del niño, lo vean como una carga o como una responsabilidad solo de la familia. Entonces, yo espero haber cumplido con esta invitación. Ustedes me hicieron, ¿no? Entonces, si estamos con el tiempo para preguntas, estoy acá para escucharles, para compartir. Muchas gracias, profe Charito. Realmente su ponencia esta noche ha sido, como siempre, muy didáctica, muy esclarecedora y también muy esperanzadora de que en la educación pública también es posible hacer mucho por nuestra niñez, por nuestra juventud. Bueno, profe, todavía no tenemos preguntas, pero damos la posibilidad a que si hay alguna profesora, algún profesor participante quiera hacerlas, vamos a darles la oportunidad para abrir el micrófono y expresar sus dudas. A ver, colegas, con toda confianza, por favor. Si alguien quiere, abre su micro. A ver, la profesora Ingrid Tamayo está levantando la mano. Adelante, profe Ingrid, abra su micro y la escuchamos. Muy buenas noches, queridos profesores, especialmente a la profesora Tábara. Quiero agradecer al Grupo Pugliasunchis por haberme invitado. Sinceramente he quedado... ¿Cuál es la palabra que expresaría de mejor manera lo que en este momento estoy sintiendo como profesora? En el sentido de que está en nuestras manos lograr lo que todos queremos. Que todos, a la medida de sus posibilidades, logren objetivos y como dijo la profesora Charito en la última, demostrándonos ese gráfico, cómo las cosas cambian desde donde veamos la vida y la misma educación. Entonces, me he quitado una, no diré venda porque no estaba ciega, sino me he quitado un velo que cubría mis ojos de esta parte de lo que es inclusión. Y como usted dijo, profesora, tan didáctico y parece fácil, ¿no? O sea, solamente es, creo, ser metódico, es ser bastante disciplinado a la hora de hacer esa tarea primera, la del diagnóstico. Sí. Y en función de eso, avanzamos y nos movemos siguiendo la sugerencia dada por la profesora Tábara, que sinceramente me ha inspirado. Esa es la verdad. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Charito, y gracias, señorita Claudia. Gracias, profe Ingrid. Gracias, profe Ingrid. Gracias. Bueno, más que una pregunta, era un lindo comentario, ¿no? Que creo que transmite el sentimiento que estamos todos ahora sintiendo, ¿no? Es de esta sensación esclarecedora. Hay una pregunta, profe Charito, en el chat de la profesora Giovanna Teresa. Ella nos dice, ¿cuán importante es hacer una verdadera adaptación y o adecuación del currículo
Solo así se responderá a las necesidades e intereses de los estudiantes, nos dice. Sí, efectivamente, solamente nosotros hacemos una adaptación, una adecuación pertinente, ¿en base a qué? En base al conocimiento que tenemos de nuestro estudiante, en base a una evaluación diagnóstica, en base a saber priorizar qué es lo que el estudiante debe aprender, es algo que le va a servir para la vida. Nosotros somos, ya les he dicho, les he hecho esta comparación, el médico y el maestro. Nosotros somos los que vamos a intervenir. Nosotros como profesionales, conocedores de la realidad de nuestros estudiantes, podemos decir, es ser mi estudiante, estas competencias, que esto es lo que... Y voy a hacerlo así, esta forma es que voy a... Quien venga al ministerio, venga, usted como profesional va a saber sustentar por qué está haciendo tal o cual adaptación o adecuación y se le tiene que respetar porque nadie mejor que usted conoce a su estudiante, conoce la realidad, le ha hecho evaluación. Porque yo no hago una adaptación, una adecuación, sería una enseñanza muy injusta, sería una evaluación muy injusta. ¿Por qué? Porque hay niños que no pueden responder o que demoran más o necesitan un proceso más largo para alcanzar. Y si no les doy ayudas, no elimino esas barreras en el aprendizaje, en la evaluación, ¿cómo lo voy a dar? Tendría estudiantes frustrados, familias frustradas, estudiantes que hacen abandono de las escuelas y todo lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos estudiantes competentes, sí, pero competentes, que vayan avanzando según su ritmo, según sus posibilidades, pero que avancen. Yo se los digo categóricamente, si nosotros hacemos este trabajo, los chicos logran aprendizajes. Yo les digo, hoy en mi aula, como tengo 4 estudiantes, incluidos 4, tengo 3 que tienen autismo y tengo 1 que tiene síndrome Down, pero por las características que veo, me parece que también está asociado al autismo. Pero estos niños, cuando logramos conectarnos con ellos, créanme que es la magia. Y cuando el papá te ve, la familia te ve que tú estás conectada con él, que mira, si tú le dices, mire señora, vamos a hacer el reconocimiento de las vocales, y tú le dices, señora, su hijito debe tener todas las vocales, las mayúsculas y minúsculas. A los otros, pues no, porque ya es otra forma. Y con que él levante y me enseñe, y que yo le felicite y que le reconozca, está aprendiendo, está identificando. Que de repente no puede hacer la letra corrida, pero la va a hacer la letra escrita. ¿Cuál es mi propósito? Que escriba para que comunique, no para que escriba una letra ligada, no. Tenemos que ver eso. De ahí que nosotros tenemos que ir mirando de qué forma voy adaptando o me voy adaptando yo. Que voy adaptando mis estrategias, voy adaptando mi material, voy adaptando mis recursos. Entonces, nosotros tenemos que ir avanzando en esto, ¿no? Espero haber respondido la respuesta. Sí, muchas gracias, profe Charito. Y bueno, y tomando en cuenta que nuestras aulas, ninguna, pues es homogénea, ¿no? Tenemos en nuestras aulas como una mixtura maravillosa de posibilidades de encaminarlos, de diferentes maneras. Y bueno, y hay una profesora, a ver, tengo acá en el chat que nos dice, a ver, la profesora Jenny nos dice, ¿cómo puedo contextualizar una actividad
si solo tendría un estudiante con una necesidad especial? ¿Cree usted que se debería priorizar a este estudiante teniendo en cuenta que tenemos muchos otros estudiantes? A ver, profe Charito, le escuchamos. Maestra, yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es un niño con todos los derechos, como lo tiene todo niño, todo estudiante. No podemos, es más, estaríamos en una tremenda falta si no le damos la atención. Podríamos ser hasta demandadas y hasta perder el trabajo si es que no le damos una atención. No porque sea uno. Y es que acá, si yo un momento dije tengo 4 y tengo que hacer, y es un trabajo fuerte, con uno, pues por ese uno, tú vas a tener que hacer este tipo de ayudas, y esas ayudas no solamente van a redundar en este estudiante, sino que van a redundar en todo tu grupo. Y va a quedar una linda satisfacción como profesora, como maestra, de que no estás dejando a ningún estudiante fuera, de que todos están siendo atendidos, porque todos tienen derecho, todos. Y vale la pena sí. Y ¿sabe qué, maestra? Yo le digo, el logro, el desarrollo, el progreso de aprendizaje de este niño, un niño, cuando usted vea que logre esto, va a sentir la satisfacción que jamás nadie le habrá podido dar. Se va a alegrar usted, se van a alegrar sus compañeros, se va a alegrar su familia, y podemos ir a dormir tranquilos. Es posible, sí. Aunque sea uno. Porque ese uno es parte de todos. No es uno aparte. Es parte de todos. Exacto, profe Charito, muy clarito. Y nuestro espíritu de docentes tampoco nos permite ser indiferentes, ¿no? Ante una necesidad, ante un estudiante que tenga otras prioridades, ¿no? Distintas. Y bueno, veamos, hay una profesora que nos pregunta, la profesora María nos dice, ¿qué pasa cuando el niño, por su condición, su nivel de aprendizaje dista mucho del nivel del grupo del aula? ¿Qué pasa? Para eso yo les enseñaba en el cuadro de adaptaciones, que tenemos que ir ubicando los desempeños. Tenemos que ubicar el estándar, el desempeño. Y no pasa nada, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ir trabajando la misma actividad, pero con las demandas de desempeños ubicados en estándares menores, ¿no? Porque lo que usted no va a evaluar que a todo el grupo, no es que dista mucho del otro grupo. Está bien, dista mucho del otro grupo, pero lo que nosotros vamos a evaluar, no evaluamos en grupo, nosotros evaluamos estudiante por estudiante. Y si mi estudiante dista mucho, sabe solo esto, con que sepa esto otro, yo siento que está avanzando. Luego sigo avanzando y no me voy a preocupar porque yo no... es que acá nosotros tenemos esta cultura de formación. Tenemos esta cultura de formación de que a toditos los queremos igualitos, del signo del igual. Y ya no podemos, esos tiempos terminaron. Ahora tenemos que buscar los progresos de los estudiantes según cada estudiante va a ir progresando, ¿no? Entonces, tranquila, con que usted logre que el estudiante, mira, sí, pero él no sabe esto, ya, pero de lo que él sabe, que más va a enseñarle, que más va a aprender, irá. Y de repente nunca terminen y nunca se nivelen. Tranquila maestra. Yo creo que viene mucha preocupación por ese lado, pero tranquilos. Nos queda la satisfacción que según su condición,
él va a ir progresando de acuerdo a sus posibilidades. Lo que no puede pasar es que se quede como entró. Eso no, porque ahí no estamos hablando de inclusión. Tiene que haber participación, tiene que haber presencia y tiene que haber progresos. Exacto, profe Charito, y no pretender, no esperar que el estudiante que tiene alguna necesidad especial, alguna habilidad diferente, tenga que nivelarse al grupo, de ninguna manera, cada uno a su ritmo, ¿verdad? Bueno, profe, hay una preguntita que nos llega al chat también que nos dice, ¿qué recomendaría si en el aula hemos identificado más o menos 3 niveles de competencia curricular? ¿Qué recomendación nos daría? 3 niveles de competencia curricular. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una actividad o una experiencia de aprendizaje y tengo 3 niveles, lo que yo tengo que centrarme es en la competencia. Y de ahí tengo que ver que voy a lograr los desempeños que le corresponde a cada nivel. Tengo que ir logrando, tengo que ir avanzando a cada nivel. No tengo que nivelar los 3 niveles de una, no. Si he logrado identificar, como en mi caso, por ejemplo, yo cómo hago, en mi adaptación que yo hago, pongo las 4 adaptaciones, porque uno difiere del otro. Tengo un niño, por ejemplo, que él está aprendiendo, pero no puede estar sentado. Salta, porque necesita bastante información sensorial. Tengo otro estudiante que es tranquilo, pero su forma de aprender o sus progresos son muy, muy lentos. Tengo otro que reniega todo el tiempo, pero si le pregunto, sí sabe, está avanzando. Entonces, ahí es donde yo tengo que ver. Si tengo 3 niveles de las competencias, yo tengo que digo, ya está en este nivel, voy a seguir trabajando con este grupo, el siguiente nivel, y el otro, el que le sigue, y el que está más arriba, el que le sigue. No me hago problema. Y qué bueno que los ha podido identificar o ver esto para que pueda decir ya. Pero eso sí, se deben trabajar la misma competencia para que no se desordene, ¿no? Claro que sí, profe Charito, muchas gracias. Hay otra pregunta que nos indican, ¿cómo saber, la profe Jenny Medali, cómo saber si mi adecuación o adaptación es pertinente o significativa en este tiempo de pandemia, que no los tenemos cerca los estudiantes? Lo que pasa es que acá, en este tiempo de pandemia, nuestros mejores aliados son las familias. Son las familias y ahí nosotros, las evidencias que a nosotros nos ayudan a verificar son más los videos. Porque a través de los videos nosotros vemos el actuar. Porque si nos mandan las actividades escritas o hechas, no nos garantizan que realmente ha aprendido, ¿no? Porque puede hacerle la hermanita o puede hacerle la mamá, ¿no? Entonces, yo voy a ir asegurándome que esta adaptación es pertinente cuando yo vea que hay progresos. Pero estos progresos los veo en el actuar, en cómo se desempeña mi estudiante. De ahí que lo que sí yo le recomiendo es que piense bien en planificar qué evidencia le va a pedir. Cuando usted pide una evidencia que dice, acá sí me va a demostrar si sabe o no sabe, esta evidencia tengo que pedirle a mi estudiante. Porque de ahí que nosotros digamos la dificultad o puede ser por conectividad, de ahí el trabajo que se tiene que hacer con la familia es bastante riguroso porque en estos niños que están en inclusión necesitan un mayor acompañamiento, ¿no? Lo que antes nosotros las maestras lo hacíamos en la clase, pero ellos ahora no. Y ahí
ahí sí hay un doble trabajo, porque tenemos que enseñarle a la familia, ¿no? Tenemos que enseñarle a la familia, pero la familia, saben que una vez que se conecta, hasta tienen su cuadernito que van anotando. Ellas solitas se motivan y van anotando. Entonces, yo creo que sí, en la forma en que usted va a ir verificando y va a ir evaluando sus evidencias, que me imagino que van a ser las mejores que usted proponga, que solicite, va a ir dándose cuenta si la adaptación es la pertinente. Y sobre todo, una adaptación tiene que dar una respuesta a la necesidad de aprendizaje del estudiante, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la evaluación diagnóstica. Muchas gracias, profe Charito. Hay una pregunta, la profe María nos comenta y nos dice, ¿no? ¿Tenemos políticas educativas que contemplen el número de estudiantes en aula en caso de tener un estudiante de inclusión? ¿Cuál es y cómo se puede pedir para que se haga cumplir? Mire, sí hay políticas, y les comento que ahorita el 3 de marzo salió prepromulgada la modificatoria de la Ley de Educación en el artículo 11, donde trae muchas novedades en favor de la inclusión. Y no es que nos dicen acá, mire, la resolución viceministerial no dice cuántos estudiantes debe tener en el aula. Dice mínimo 2. No te está diciendo máximo. Te dice, debe reservar mínimo 2 vacantes. Y claro, si es un aula pequeña o es una maestra que domina la inclusión, que no se hace mayor, no tiene, o sea, tiene la experiencia, puede tener más estudiantes. No hay ningún problema, ¿no? Ahora, en cuanto a la cantidad de estudiantes, no hay ninguna documento que te diga, como antes se pensaba, que un estudiante en inclusión vale por 5, el otro va, no hay un documento que diga, ¿no? En todo caso, eso tiene que manejarlo muy bien el director. El director que conoce a su personal, al personal docente, puede decir, ya, a esta maestra le pongo tal cantidad porque, bueno, ella sí puede, o no, la maestra de acá tiene ciertas dificultades de salud, de esto, entonces es mejor esta aula con estas características, ¿no? O de repente ya una maestra nueva, recién, dice ella desconoce todas las formas como trabajamos, o sea, son muchos criterios, ¿no? Son muchos criterios, pero sí, yo creo que más fácil es empoderarnos de la inclusión que a veces es más difícil ahora decir que no, cuántos puedo tener, cuántos, o cómo hacer para que se cumpla. Si, por ejemplo, ya le ponen un exceso de niños en inclusión, usted puede hacer un informe detallando que no está de acuerdo por tal o cual, expresa, sustenta sus razones y lo envía al director. Porque esto va en orden de jerarquía. Lo primero que usted tiene que hacer es comunicar al director. Y el director ya lo eleva a la UGEL, o soluciona a él, lo eleva al UGEL, a la ADREL, al ministerio, eso ya se puede ver, ¿no? Pero sí, si usted desea o no está contenta con el número de estudiantes, usted puede sustentar las dificultades que tiene y lo presenta al director. Perfecto, muchas gracias, profe Charito. Y es que la inclusión pues es un camino en construcción, profe Charito. No estamos completamente preparados todavía, pero las ganas las tenemos de aprender y de ver las mejores formas para atender de mejor manera a nuestros estudiantes. Y bueno, y todavía hay estas dudas, ¿no? Estas incertidumbres. Y una profesora nos dice, si nos detenemos si nos detenemos en atender a uno, descuidamos a la mayoría. ¿Qué nos puede decir frente a esto, profe Charito? A ver,
¿yo qué diría? A mí me va a detener atender a uno. Tendría que primero reflexionar si, cómo estoy atendiendo. Porque el niño en inclusión no es para que sea, inclusión no es exclusividad. Inclusión es atender a todos. Y yo les digo, nunca a mí, desde mi experiencia les puedo decir, nunca a mí atender a un estudiante me ha limitado a atender a los demás. No, al contrario. Me ha ayudado a poder atender a los demás. ¿Por qué? Porque el material que he preparado para él o el que le he solicitado para él ha servido para sus demás compañeros. Es más, cuando yo trabajaba en la presencialidad, los amigos, los compañeros eran mis mejores aliados para poder ayudar a este niño. Y ahí, ¿qué cosa aprendemos? Los niños aprenden a vivir valores del respeto, de la solidaridad, de amar, de valorar las diferencias. Los niños no se hacen problema, los adultos somos los que nos hacemos problema. Pero es que usted no le va a hacer terapia, Miss, usted le va a enseñar, usted no le va a dar una atención personalizada, va a atenderla como atiende a todos. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando iba en la presencialidad, me pasaba por todos los grupos y también me detenían en él. Claro, tenía que ver que algunas veces, en el momento de participar, de repente tenía que empezar por él, haciéndole los gráficos o haciéndole la actividad, y los demás iban avanzando conmigo, y ahí luego me dedicaba a los demás. Y él, mientras él como demoraba un poco, luego continuaba con la actividad. Otras veces no. Otras veces primero hacía participar a todos los demás para que tenga un modelo que cuando ya le toca a él, ya puede participar, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esta lógica, creo que nos estamos poniendo barreras. Las docentes cuando decimos, pero ¿cómo voy a atender a uno y desatiendo a los demás? Ya se está poniendo la barrera de que no va a poder hacerlo. Y cuando nos ponemos barreras es más difícil avanzar. En cambio, si nosotros asumimos, aceptamos y vamos para adelante, créanme que las cosas empiezan a fluir. Y se lo digo yo porque, o sea, quien les habla no es quien ha leído documentos o ha estudiado, que lo he hecho, ¿no? Que lo he hecho. No, sino alguien que lo ha vivido y que lo vive en la actualidad estas prácticas, ¿no? Así que yo confío, yo estoy segura que si usted se permite, Miss María, vamos a poder salir adelante. Si usted, la actitud dice, se cambia esa actitud de decir, no, que voy a dedicar mucho tiempo, no. Vamos a ver, hago esto y ya. También hay que ver qué reto nos ponemos, ¿sí? Exacto, profe Charito. Y justo una profesora menciona, ¿no? Es un reto el que asumimos, no con miedo, sino como objetivo, ¿no? Objetivo de logro. Afrontamos en vez de enfrentar. Y alguna vez yo escuché en una videoconferencia que hablaban sobre adaptaciones y sobre inclusión, y alguien decía, lo que es indispensable para unos será útil para todos. No es necesario que demos la atención a uno, sino que podemos planificar actividades y metodologías que sean indispensables para uno, pero que sean útiles para todos, ¿no? Bueno, a ver, hay una preguntita que me ha llegado al chat y, a ver, veamos. Dice, ¿cómo atiendo a la diversidad si trabajo por proyectos grupales, considerando que el grupo tiene distintos ritmos de aprendizaje? Mire, considerando que tienen distintos ritmos de aprendizaje, tengo que pensar en que tengo que dar
distintos ritmos, distintos estilos de enseñanza. Porque el aprendizaje tiene mucho que ver con la enseñanza. Y si estos grupos tienen distintos estilos de aprendizaje, pues cuando un grupo es diverso, hay que enseñarle a trabajar en la diversidad, a valorar lo diferente, lo distinto. Si les mando a hacer un trabajo grupal y tienen diferentes ritmos de aprendizaje, pues ahí habrá uno que sepa aportar en lo que mejor hace y los demás, cada uno va a aportar desde sus potencialidades y todos vamos a aprender a valorar esas potencialidades sin pensar en lo que no puede hacer, sino centrándome en lo que sí puede hacer, ¿no? Este dicho que dice no mirar la botella medio vacía, sino medio llena, ¿no? Entonces, tomará un tiempo, sí, pero no, yo no lo veo, al contrario. Qué bueno, maestra, que usted trabaje por grupos, proyectos y bueno, lo que sí yo no recomendaría es que se clasifiquen a los estudiantes, los que saben bastante por un grupo, los que saben menos por acá, los que saben regular por allá. No, porque nosotros recordemos a Vygotsky. Él habla sobre la zona de desarrollo próximo, él habla sobre el aprendizaje social, y eso está comprobado científicamente, ¿no? Si nosotros damos la oportunidad para que los otros chicos puedan aportar desde donde están aprendiendo, desde sus posibilidades, créanme que ve al otro que hace un poquito más, va a seguir aportando, va a seguir mejorando. Muchas gracias, profe Charito. Bueno, se nos han agotado las preguntas y también el tiempo, pero nos quedamos con la satisfacción de haber aprendido un montón, profe Charito. Y no vamos a ver el vaso medio vacío, realmente no. Siempre las expectativas altas, y es el mensaje que nosotros también intentamos transmitir a nuestros profesores, de ver a nuestros estudiantes con el pensamiento de que todos los niños aprenden, todos aprenden, distintos sí, diferentes ritmos sí, a diferentes modos sí, pero todos logran aprender. Profe Charito, nos quedamos muy felices. Bueno, nuestra videoconferencia ha terminado. Y quiero decirle que a nombre de la Asociación Puglia Sunchis, a nombre del proyecto Inclusión Educativa y de todos nuestros participantes del curso Educando en Diversidad y algunos amigos que también están en esta videoconferencia, le agradecemos profundamente, profe Charito, por esta brillante presentación y como siempre usted, con toda la voluntad, la simpatía de compartir sus experiencias en bien de nuestros estudiantes, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Yo sé que esto va a ser muy bien aprovechado por nuestros profesores. Muchísimas gracias, profe Charito. A ustedes las gracias, la oportunidad de poder compartir. Yo siempre soy una convencida de que no solamente es colaborar, sino el que da también recibe. Entonces yo me quedo contenta porque también a mí las preguntas, el compartir acá, también me ha ayudado a mí a reflexionar y a seguir aprendiendo. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad.